Ok, hoy nosotros comenzamos con dieta y nutrición. Esta es una clase que tiene como objetivo que ustedes aprendan los diferentes tipos de dietas que hay en el sistema de salud, ¿no? Las formas en que se alimentan los pacientes en sentido general, la dieta libre, pero además las dietas especiales que hay. Eso es uno de los objetivos. Lo otro es que comprendan por qué es la nutrición y para qué ocurre, ¿no? ¿Por qué ocurre? Y la nutrición está muy relacionada con el metabolismo. Ahora cuando veamos lo que es metabolismo van a entender por qué. Por lo tanto, es de nuestro interés abordar el metabolismo de los diferentes nutrientes. Ok. Nosotros vamos a hablar primero de qué cosa es la nutrición. La nutrición es la manera en que los organismos obtienen los nutrientes que necesitan para su metabolismo. Vamos a poner en lugar de manera procesos mediante los cuales los organismos obtienen los nutrientes que necesitan para su metabolismo. Y aquí vamos a ver dos conceptos que tenemos que aclarar dentro del otro. Uno es el concepto nutrientes y el concepto metabolismo. Ok. Los nutrientes son aquellas materias primas que hacen falta para el organismo en cuestión. Las materias primas que hacen falta, ¿para qué? Bueno, que hacen falta para que ese organismo cumpla con sus funciones, para que mantenga la homeostasis. La homeostasis son los mecanismos de control que hacen que el organismo sobreviva y modifique, se adapte a los cambios que hay en el medio exterior. O sea, esos cambios nos afectan y el organismo tiene que adaptarse para sobrevivir. Cuando falla la homeostasis, el organismo se enferma. Y si falla prolongadamente y no se puede recuperar, el organismo muere. ¿Ok? Esa es la cosa. Entonces, los nutrientes son imprescindibles para que el organismo pueda mantener la homeostasis. ¿Y por qué? Porque son materias primas. Estas materias primas son las que necesita para el metabolismo. ¿Qué cosa es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo. ¿Ok? Todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo se llaman metabolismo. Están dentro del metabolismo. ¿Ok? Y hay básicamente dos grupos de reacciones químicas. Después se vuelven a clasificar. Pero básicamente hay dos tipos de reacciones químicas. Por tanto, el metabolismo se va a dividir o a clasificar en dos categorías que son el anabolismo y el catabolismo. El metabolismo se
clasifican, las reacciones se van a reclasificar en reacciones anabólicas o en reacciones catabólicas, ¿verdad? Anabolismo y catabolismo. ¿Cuáles son las reacciones anabólicas? Aquellas en las cuales se forman sustancias nuevas. Es decir, a partir de 2 o más moléculas o incluso átomos, se forman otras sustancias. Son reacciones de síntesis, son reacciones químicas de síntesis, siguiendo un patrón similar A más B va a dar AB. ¿Ven? Así se van combinando átomos. Hay otros tipos de combinaciones posibles, pero bueno, en todas ellas hay una formación, una síntesis, lo cual significa formación, génesis, ¿ok? Ahora, hay reacciones que son en esta otra categoría, el catabolismo o reacciones catabólicas. Y esas reacciones sería lo contrario, son reacciones de descomposición, de degradación, en la cual una molécula grande se va a dividir para formar moléculas más pequeñas. Entonces sería un tipo de reacción AB se descompone en A más B. ¿Se entiende? Esto es muy importante que lo tengamos claro antes de comenzar a analizar cómo los nutrientes son utilizados por nuestro cuerpo. Porque si no tenemos esto claro, pues no nos vamos a poder entender cuando hablemos del metabolismo de los diferentes nutrientes. ¿Está bien? Entonces, vamos a retomar este concepto para que quede claro y ahora voy a abrirle los micrófonos para, si tienen alguna duda, aclararla de una vez. Nos nutrimos porque necesitamos materias primas. ¿Materias primas para qué? Para reacciones químicas que forman parte todas del metabolismo, que es el conjunto de todas las reacciones químicas del organismo, que se dividen a su vez en reacciones de síntesis y en reacciones de descomposición. Las reacciones de síntesis son aquellas que son anabólicas. Anabolismo es sinónimo de síntesis. Y las reacciones de descomposición o degradación son sinónimos de catabolismo. ¿Está bien? Ambos tipos de reacciones necesitan materias primas. Muchas de ellas son, las encuentra el organismo dentro de él mismo. Pero hay otras que no hay o no las hay en suficiente cantidad y las tenemos que comer. ¿Ok? Entonces voy a abrir un momentico el micrófono a ustedes para que... ¿Han entendido? ¿Me han oído bien? Sí. Ok, y han visto... Y él tiene una canción de mexicanada por ahí. ¿Se lee bien lo que está en la pizarra? Sí, profe, sí. Ok, Sí. perfecto. ¿Y tienen alguna duda de lo que acabo de explicar? Anabolismo, catabolismo, metabolismo, nutrientes, nutrición. ¿Entienden lo que son todas esas cosas? Profe, explíqueme los nutrientes. Ok. Los nutrientes son básicamente, mira, proteínas, carbohidratos, lípidos, el agua, los minerales. Ahora vamos a hacer una lista. Todo eso hace falta para que el organismo haga sus reacciones químicas, porque si no, no tiene. Esos nutrientes contienen en sí moléculas necesarias para las reacciones de síntesis y de degradación. ¿Ya? Esos son los nutrientes, básicamente. Están en los alimentos. ¿Ok? Bien, ahora, antes de hacer una lista de nutrientes, les voy a comentar los tipos de nutrición que hay, que son 2. Voy a borrar, ¿ok? Sí. Hay 2 tipos de nutrición. Dice que pusiste ahí arriba. Tipos de nutrición. Tipos de nutrición. Ok. Hay 2 tipos de nutrición. La nutrición depende de si el organismo tiene que comer o no tiene que comer. ¿Se les ocurre a algunos organismos vivos que no comen?
No se Las me ocurre maticas. las maticas. Las maticas, las plantas no comen. Ajá. Y muchos microorganismos, por ejemplo, las algas unicelulares, hay otros microorganismos que no comen. Entonces, ¿por qué no comen? Porque una planta no tiene que comer, porque ella sintetiza sus propios nutrientes. Ajá, sí. Ese es un tipo de nutrición. Ese tipo de nutrición es la nutrición autótrofa. La nutrición autótrofa es aquella que realizan las plantas porque sintetizan sus propios nutrientes. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen con ayuda de la luz solar mediante un proceso que se llama fotosíntesis. ¿Ok? Algunos organismos unicelulares también hacen eso. La eulena verde también hace eso. Las algas unicelulares hacen fotosíntesis. ¿Ok? Y así. Entonces, la fotosíntesis es que ocurre una serie de reacciones químicas allí, pero la luz solar es la que la activa. Y ella tiene clorofila y esa clorofila permite, ¿verdad? En los cloroplastos de las células que se convierta esa energía solar en la energía que ella necesita para su función. Ahora, nosotros, el perro, el gorila y la ballena y todos los demás animales, ninguno puede hacer eso. Tenemos que comer. Entonces, ese tipo de nutrición se llama heterótrofa. Los organismos heterótrofos, como nosotros, necesitan comer porque no pueden obtener sus nutrientes. No pueden obtener sus nutrientes por síntesis. Ok, tienen que comer y entonces degradar todo lo que comen, convertirlo en materia prima y esa materia prima la usan para hacer la síntesis. O sea que después de la ingestión de alimentos vienen procesos químicos de descomposición, de degradación, procesos catabólicos, ¿verdad? Catabolismo. Y después que ocurre todo eso, se obtienen esos nutrientes, pasan a sangre, ¿verdad? Y son los nutrientes los que pasan a sangre. Y empiezan a circular y las células lo van captando para su propio metabolismo, que muchas veces es anabólico. Ella tiene que sintetizar usando esa materia prima. Eso es lo que hacen los organismos heterótrofos, como nosotros. Y ese proceso lo hacen cuando ellos ya van a obtener la energía directamente, ¿ok? De los nutrientes, lo hacen mediante un proceso que se conoce como respiración celular, que no tiene nada que ver con el intercambio de gases. La respiración celular no tiene nada que ver con el intercambio de gases, ¿ok? Es la obtención de nutrientes a partir la obtención de energía, la energía que necesitamos para los procesos vitales a partir de nutrientes específicos. Y eso lo vamos a estudiar hoy, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de nutrición, tenemos claro el concepto de nutrición y todo eso. Vamos a hablar ahora ya directamente, vamos a hacer una lista de los nutrientes y después ya entramos en el metabolismo de los carbohidratos, que es el tema principal de hoy. ¿Puedo borrar ya? Sí, sí. Nutrientes.
Los carbohidratos, vamos a poner los primeros, carbohidratos, porque son los más importantes. También le podemos llamar glúcidos. Esto pierde el enfoque. Sí, pero se vuelve a enfocar rápido. Sí, cuando me muevo se enfoca. Se está acabando el tiempo ya. Bueno, voy a hacer la lista. Me está saliendo un cartel ahí. No sé si a ustedes les sale. Carbohidratos o glúcidos son unos. Otras son las proteínas. Tenemos los lípidos, que son las grasas. ¿Ok? Tenemos las vitaminas. Tenemos los minerales. Tenemos el agua. Ahí están todos los nutrientes que necesitamos. Cualquiera de los nutrientes lo podemos clasificar dentro de una de esas categorías. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Analizaremos el metabolismo de cada uno, o sea, las reacciones más importantes que ocurren, por lo menos en sentido general, y de dónde obtenemos eso, qué cantidad debemos comer, por qué la gente engorda, por qué el diabético es diabético, todas esas cosas las vamos a ir analizando en esta asignatura, ¿ok? Y finalmente vamos a abordar el tema de cómo se nutre la gente, cómo vamos a nutrir a nuestros pacientes, qué le podemos dar o no, en dependencia, qué importancia tiene seguir la dieta médica, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Está bien? Bueno, ya como se está acabando el tiempo, vamos a hacer nuestra pausa. Nuestra pausa va a ser más o menos